Titamastiani Guanajuato. Tlapiyaualti, tlapiyaualti ika nochimeh, tikonpeualtiskeh n tekitl tlen amanin tikonixtlaloskeh panin tlayua. Buenas noches a todos, bienvenidos sean. Vamos a iniciar con la clase de hoy. No sin antes preguntarles cómo van con los trabajos. Sí, y a la vez pedirles una disculpa. La vez pasada, se cortó el internet y ya no se pudo restaurar. Bueno, sí se restauró, pero ya en la mañana, en ese mismo momento no se pudo restaurar. Así es que les pido una disculpa. No acabamos el tema de los adjetivos posesivos. O no sé si alguno de ustedes, le entendió e hizo el trabajo. Adelante, lo puede presentar. Si no, vamos a hacer un pequeño recordatorio para que igual a lo mejor algunos no estuvieron y pues le puedan entender a esta clase de los adjetivos posesivos. Pero igual quiero que me comenten ustedes si entendieron la clase para pues seguir, ¿no? Sí, sí, adelante. Sí, Temachani, yo hice unas cuantas o- ah, oraciones, parece que se llaman. Disculpe, yo tampoco no sé. Sobre los ah, adjetivos posesivos. Sí, parece que, bueno, traté de intentar de hacer unas cuantas y quería, am, aquí, a ver qué piensa, si las hice más o menos bien o estoy mal. Sí, sí, adelante. Sí, sí. Ok, ok. am, a ver, ok, este era Nimitz Tlazocamatilia, Nonatzin Tla, Tlautli, Yolistli. Lo que intenté de decir es, te agradezco, madre, por regalo de vida. Ujú. ¿Lo puede escribir en el chat? Sí, Después, ahorita, sí, siga ok, con. ok, ok. Lo otro era, Nineki tse chichik Welmiki. Yo quiero una cerveza Ujú. bien muerta. Newa, Sí, sí se newa, entiende. ok, newa shipaki tlacua yemewan tlaxcawan. Yo soy feliz comiendo frijol y tortillas. Ujú. Sí. Ignoitzin cuicat wel quema. Su hermano canta muy bien. Ujú. Ahorita los pongo en el chat de En el, Mastiani. en el chat. Sí, sí, y luego usted me dice, pero bueno, seguimos adelante. Gracias, Temashtiani. Sí. Sí, ¿alguien más realizó el trabajo sobre los prefijos posesivos en la lengua náhuatl? Sino para hacer un recordatorio de lo que vimos la clase pasada. Les digo que pues por fallas del internet no culminamos esa clase. Nos faltaron algunas diapositivas por ver y posteriormente se les iba a dejar el trabajo. Maestro, disculpe. ¿Sí? Maestro, yo hice 3 oraciones, pero como tengo dudas porque y le voy a leer las 3 oraciones que hice y no sé si usted me dice si están bien o están mal, A porque ver. no me siento seguro que estén bien. Ujú. Umo, mote mastitiani,
Mo Chamastiani, mi maestro. Mo Tetlanamacat, tu vendedor. Isen Paquilistli Temachticatzin, su felicidad de ella es estudiar. Esas tres dicen, no sé si se entiende o no, maestro. ¿Sí se entiende? Entonces está Se bien. entiende. Entonces más o menos voy bien así, maestro. Sí, sí, sí. Y luego hice esto, maestro, porque pues yo me pierdo, maestro. ¿Cómo era esto de persona, prefijo, ejemplo, significa? Yo quiero estar seguro, ¿cómo donde dice singular? No, mi, no cali, mi casa. Ajá. Segunda persona, singular, mo, tú, mocali, tu casa. Ujú, Singular, y su, y cali, su casa de ella o de él. Primera, plural, inicial, yo pienso que quiere decir eso, no sé qué podrá decir. Plural, to, nuestro, Es plural incluyente, que se plural incluye. incluyente, ok, ok, Ajá. muy claro. Plural incluyente, ok. To, nuestra, nuestra, tocali, nuestra casa. Segundo, plural, amo, su, en español, amocali, su casa de ustedes. Ujú, Plural, tercera persona, in, su, en español, incali, su casa de ellos. ujú. Pero ahí yo me cuestan veces trabajo para hacer las oraciones, maestro. Pero vamos bien. Pero sí, sí le entendió esta parte. Sí, sí, esto sí, maestro. Ah, bueno. Sí, porque, bueno, la vez pasada, traté de simplificarlo en este cuadro que ustedes están viendo en pantalla para que, no se les dificultara Ajá. el aprender este prefijo de no, mo, y, to, amo, in. De hecho, aquí, no sé si se acuerden, estaba mal escrita en el diapositiva que les compartí. Nada más decía mo, pero es amo. Pero ahorita vamos a ver cómo se escribe aquí en la región de la montaña, en Sí, la porque yo vi segunda lectura. donde lo corrigió arribita, y yo por eso le puse amó, que es su, amó Cali, Ajá. su casa. Porque Ujú. usted lo corrigió, yo lo vi. Gracias, maestro. Sí, sí, bueno. ¿Alguien más? Es todo lo que hice, maestro. Tlazocamati, Tlaxtlahui. Algunos de ustedes me mandaron al WhatsApp y sí está, uno que revisé está completo, está bien, está perfecto, para que no pase desapercibido. Alguno de ustedes me mandó un trabajo y sí estaba completito, pero no sé si esté conectado ahorita. Entonces, ¿cómo ven? ¿Vamos a dar un repaso o culminamos la diapositiva de la clase pasada? Yo pienso que un repaso, maestro. Sí, maestro, Ah, bueno. Sí, ¿Qué más, sí, mire, Sebastián? ajá, yo le mandé algo de tarea, maestro, que estoy atrasada por el WhatsApp. sí. Ah, es usted. Sí. No sirve esto. Sí, Te digo, si te está daba bien, un está duro así perfecto, está como completo que el trabajo. Tíralo. Sí, soy yo. Sí, se ve que sí. Sí, sí le entendió. Sí, soy yo. Ujú. Ah, bueno. Me, Felicidades, ¿eh? como que me Sí, puse sí, a trabajar están un bien poquito. las oraciones. Gracias. Y luego le Sí. sigo mandando las que me faltan. Ah, bueno. Entonces damos un repaso y ya posteriormente les digo bien cómo va a ser el trabajo, por si no alcanzaron a entender. Y les digo, la vez pasada
muy bruscamente por cuestiones del internet. Pero bueno, esperemos que hoy no nos falle. Ya me conecté a los datos de Telcel a ver qué tal jala. Y entonces iniciamos. Tema, maestro. Bueno, la clase pasada vimos sobre los adjetivos posesivos, que prácticamente son los que se presentaron hace un momento. Dice, los adjetivos posesivos se unen a los sustantivos, los cuales sufren una alteración por la supresión de las letras finales. Se dice entonces que composición, aglutinación y las dos palabras se unen tan íntimamente que son inseparables. Ejemplo, mait, pues es mano, ¿no? Matli, matli o mait. Esta es una variante del matli o mait. Mano, shitomatl, no shitomawa, mis jitomates. Poloco, no polocowan. Tecuani, Totecuani, Totecuangua, Totecuanigua, nuestros tigres. Pitzotl, no Pitzowan. No Matli es mi mano. Ima, su mano. Toma nuestra mano. Inma, sus manos. Más el pluralizador. Inmawan. Entonces estos son los adjetivos posesivos no y to in. El cambio se produce en los sustantivos que se unen a los posesivos no, mo y etcétera. Consiste en la expresión de la última sílaba, grafía o dígrafo de los nombres. Así, Cali es la palabra completo de casa. Cuando le ponemos el posesivo, se suprime la última grafía, que es la I. Entonces pasa a ser nocal, mi casa, nocal. Otro ejemplo, que es el petate, petlatl. El petate es petlatl en náhuatl, petlatl. Pero cuando le ponemos el posesivo, no, igual se suprime la última sílaba y ya pasa a ser no petl, no petl. Y petl, su petate. Cali, casa. Chantli, hogar. Ichan, inchan, su hogar de ellos o ellas. Cali, no calzin. Estos son los ejemplos. Y aquí tenemos más ejemplos. Nomaguan, mis manos. Momaguan, tus manos. Esto es lo que vimos la clase pasada. De aquí iban a sacar las oraciones para ponerlos en el cuadro. No sé si se acuerden. Y nos vamos a esta parte. Es no, mo y to. Aquí es donde les comentaba. El an y el mo se unen para decir anmo, anmo. Y en esta tabla lo podemos observar claramente. Les comentaba que esta tabla, la clase pasada, no sé qué pasó por cuestiones de aquí de la escritura, no se le puso. Pero este amo está bien porque se usó en el náhuatl clásico. Pero por ejemplo, aquí nosotros en la montaña, rescatando con las personas mayores, y es anmo, porque si le ponemos amo, quiere decir no.
No, amo. Por ejemplo, amo Niweli. No puedo. Amo Niweli. No puedo. Entonces ya significa otra cosa. Entonces para ello le ponemos anmo, anmo, anmocal, anmocal o anmocali. Y es esta parte. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, noma, noma hueyi, mi mano es grande. Moma hueyi, tu mano es grande. Inma hueyi, su mano es grande. Tomawa, toma hueyi, toma, nuestra mano es grande. Anmoma hueyi, su mano de ustedes es grande. Inma, Inmahueyi, su mano de ellos es grande. Entonces prácticamente son estos mo, perdón, Oh, no, Silvia, mo, tampoco. to, anmo, anmo. Vamos a colorearlo para que no se pierdan. Anmo y el último, in. Estos son Maestro, ¿qué quiere los decir, adjetivos posesivos. maestro, qué quiere decir güey? Hueyi grande. Oh, grande. Ok, maestro. Gracias, maestro. Ajá, ¿alguien levantó la mano? Temachtiani, también sobre la palabra güey, también se puede utilizar como en forma de decir, como gran, como güey tlatuani, como gran, Sí, el sí, gran, sí. ok, Por ejemplo, gracias. güey Nemilistli, un gran pensamiento, grande, el pensamiento. Ujú. Ok, depende del contexto. Depende del contexto, exactamente. Ok, Tlazocamati. ¿Qué más? Entonces, les decía que estos son los adjetivos posesivos, no, mo, y, to, anmo e in. En esta parte del cuadro es lo que ustedes iban a trabajar. Ya con esto queda claro el anmo y amo. Les pregunto, Tema, ¿qué más? Ajá, porque este fue lo último que les iba a sacar de duda la clase pasada, pero les vuelvo a comentar por cuestiones del internet, pues ya no nos dejó disipar esta duda. Pero bueno, ahorita no sé si alguien tenga duda, igual lo puede comentar y lo vemos. Sí, maestro. Entonces, no se usa. Amo, sí, le digo que este se usaba bueno, se usa en los escritos del náhuatl clásico. Oh, ok, nada más eso, maestro. Ok. Ajá. Pero está bien, vale, o sea, sirve. Sí, 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 está bien. Nada más que como aquí en la región lo decimos de esta forma, entonces yo les explico de esta forma. Quema, maestro, gracias, maestro. Ujú. Sí. Por ejemplo, Anmocha, su hogar, su hogar de ustedes, Anmocha. Ujú. Y prácticamente, Maestro, sí. maestro, una pregunta. Es mi segunda clase y sí, tendría yo que estudiar un poquito más, pero ¿dónde nos puede compartir el material? De hecho, están en el grupo de WhatsApp, pero, de veras que como... ¿Ya está integrada en el grupo? No sé, eh, a ver, déjeme ver, ¿cómo se llama el grupo? Es Náhuatl, Náhuatl, es Nahuatlastoli básico. Primero que se una al grupo y yo le mando el link para que busque toda la información en Telegram. Bueno, Ahí la está. pasan en Telegram. Ahí está todo lo que se ve, tanto del maestro José como del maestro Pragedis.
está toda la información ahí y hay un apartado que dice náhuatl básico, que es lo que también se sube. Está tanto el video como las presentaciones. El grupo se llama Nahuatlatoli. Sí, Ah, sí, ya estoy en el grupo. Ah, pues ahí. Sí, ya estoy aquí. Busque Pero en archivos y ya ahí automáticamente le van a aparecer. Hay que los busque en PDF, ahí están todos, maestro. ¿En el grupo? ¿En este Vale, grupo? Sí, el grupo. Váyase a donde dice archivos y ya ahí va a encontrar todo no, lo que pero necesita ponerla en su grupo, maestro. Ah, En no el está en el grupo. En el grupo de usted, o sea, de donde estamos todos, ahorita Ajá, ya los de la clase. Ajá. Y yo les mando el link para que ella se una a Telegram y ahí busque lo que es de náhuatl básico. bueno. Porque no la debe tener en su... Ajá, sí, más seguro. Si no, me envía un WhatsApp a mi número y ya yo la agrego y ya igual ahí van a compartir el grupo de Telegram. Ah, ok. ¿Me puede dar su nombre, maestro? Perdón, es que Sí, mi número es 757 757 105 105 0906. 0906. Sí, Ajá. gracias, maestro. Me envía un WhatsApp y ya yo la agrego al grupo y ya se agrega al grupo de Telegram. Ah, Pero yo ok. pienso que es más fácil para que consiga los archivos, maestro, es en WhatsApp, ahí nos los ha mandado, yo ahí los veo en el Ajá, sí, también, nada más que en Telegram creo que pues es más accesible porque ahí está todos los grupos. Yo no tengo Telegram, maestro. Ah, Maestro, yo tampoco tengo Telegram. pues, pues no hay problema. Aquí en el grupo se comparten. Al final de cada clase siempre se comparte el material que vemos en cada una de las clases. Pero Sí, maestro, pero les- también me gustaría ver si podrías poner el link del Telegram para verlo también por ahí, si no es mucha molestia. Gracias. yo se los mando ahorita. Muchas gracias. Bien, entonces, disipada la duda, avanzamos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, gracias. sí, caemos en este cuadrito, lo que les comentaba, y prácticamente es donde íbamos a realizar los ejercicios. Por ejemplo, rápidamente, díganme puede ser un verbo o puede ser un sustantivo. En español, díganme, ya lo traducimos al náhuatl. Para trabajarlo ahorita con ustedes y vean cómo se realiza. Amor. Tlazostla, Pasó que o tla- no quiero la tlazocam- palabra amor. amor, tlazostla. Entonces, vamos a realizar Maestro, ¿y Tinamaca? namaca. No. Ajá. Díganme un sustantivo. Un sustantivo, ok. Se aplica mejor para estos tipos de prefijos. Tepeyolot. Por ejemplo, ajá, tepeyolotl. Por ejemplo, para decir bueno, aquí vamos a escribirlo. Tepe, tepe, tepeyolotl. Entonces, acá abajo empezamos con el singular y el prefijo es no. En primera persona del singular, no. No tepeyolo. No tepeyolotl. Motepeyolotl. Itepeyolotl. Totepeyolotl.
Anmotepeyolotl, Intepeyolotl. Sería. Por ejemplo, bueno, yo les pongo el ejemplo de Tlachpahuastli. ¿Qué es Tlachpahuastli? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda de qué es Tlachpahuastli? No. ¿No? No, Tlachpahuastli, maestro. No. Tlachpahuastli es escoba. Entonces, Ah, ajá, Tlachpahuastli es escoba. Entonces, no Tlachpahuas se suprime la última sílaba, que es tli. tli. Ajá. No tlachpahuas. No tlachpahuas. Entonces, en mo, ¿cómo sería? Motlachpahuas. Motlachpahuas, exactamente. En tercera persona, del prefijo i. Y tlaxpahuas. Y tlachpahuas en plural. Totlachpahuas, exacto. Dotlachpahuas. Totlachpahuas. Y en segunda de plural. Almotlachpahuas. Ang- Así es, San Motlachpahuas. Y en tercera de plural. Intlachpahuas. Así es, Intlachpahuas. Entonces, estos prácticamente son los ejercicios que iban a realizar ustedes. Pero les vuelvo a comentar, no se preocupen. No fue culpa de ustedes, ni tampoco fue mi culpa, fue culpa de la red. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Nehuatl, una duda, ahí en donde es Notepeyolo, ¿no perdería la TL y sería Notepeyolo? No te peyó. Bueno, así se escribe, pues, ajá. Aquí ¿Sí? se. No te peyolo. Ujú. Ajá. Aquí igual. Aquí les decía Notlachpahuastli. Ujú. Mm, Así, así así se escribiría. Pero como ya vimos la regla que se suprime, ujú. entonces queda de esta forma. Igual lo de arriba, muy, muy bien. Buena observación. Ocamate. Ajá. ¿Algún otro ejemplo que quieran? Y ahorita lo ponemos y lo conjugamos. Copali, ¿Algún animalito de los que ustedes se acuerden en náhuatl? Toad. Pues Pali, Tostli. ¿Cuál? Tostli. Quetzpali. Quetzpali. Ujú. Más. Quetzpali. Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería? Ocuetpal. Mo Cuesta, No, Quetzpal, exactamente. No, To Cuesta, no, y Quetzpal. Cuespa, y Cuespa, Ando Exactamente. Cuespa, y Cuesta. Es correcto. Así es.
Así de sencillo que podemos apropiarnos de los prefijos posesivos. Nocuetzpal, mocuetzpal, icuetzpal, tocuetzpal, anmocuetzpal, incuetzpal. Ajá. En Tochtli sería no toch. Tochtli, ajá, no toch, no toch. No ¿Los toch. demás? No toch, motoch, Ajá. itoch, Toch, totoch, totoch, amotoch y intoch. Sí, porque estamos omitiendo el anmotoch amotoch, intoch. intoch, porque Sí, omitimos el tli, sí, es el correcto. sufijo, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Ok. Ujú. Sí. Muy bien. ¿Sí le están entendiendo? ¿Quema o Quema. ca? Quema. Quema. Quema, quema. Ahora sí lo van a poder realizar, ¿no? Para esta semana, porque sí, vamos a tener doble trabajo. Bien, entonces, entendido esto, bueno, en esta clase también íbamos a ver sobre los colores. Ah, sí. Sobre los colores íbamos a ver en esta diapositiva. Tenemos sobre los colores. Eh, Piten, Pitentzin es pequeño. Tzitzin igual es pequeño. Hueyi, Hueyi grande. Capotstic es negro. Capotstique, negros. Aquí le agregaron al café, Cafentic, pero es, es compuesto con español. Que aquí es Coyotic, café. Coyotique, cafés. Costique, amarillos. Amarillos. Costic, amarillo. Chichiltic, rojo. Xoxoctic, verde. Capotstic, también se puede decir que es refiriéndonos a la piel moreno. Cap- Capotzet, Capotzectic, Capotzectic. Chipahuac, claro. Estos son los colores. Igual para esta semana, si pudieran realizar así unos pequeños, unas figuras, ¿no? Con los colores y le ponen el color abajo. Por ejemplo, tenemos, ves si miran en pantalla, tenemos estas letras, ANMO, que es de color rojo. Entonces en náhuatl podemos decir que es Chichiltic. Pero igual ustedes busquen, no sé, algunas figuritas, una estrella, un cuadrado, y ya lo colorean, por ejemplo, de rojo, café, y ya le ponen su nombre en náhuatl. Este va a ser un trabajo también para esta semana. ¿Sí lo podrán realizar? ¿Qué mate, Mastiani? Quema, Quema, maestro. quema, Entonces Temastiani. va a ser uno de los de, de esta semana, uno de las actividades también a realizar. Y nos vamos con la última diapositiva de la vez pasada. Y igual vamos a ver algunos verbos. Nech, nechpactia, nicochis. Dormir, nicochis.
Ni mihtotis, bailar. Tlaloa es correr. Ni motlalos. Yo voy a correr. Ni motlalos. Nechpactia. Ni tlacuicas. Ni tlapoas. Leer. Achichic, cerveza. Tlen mitzpactia. ¿Qué te hace feliz? Ni te napalos, abrazar. Poliwi, falta. Toteiknin, nuestro compañero. Toteiknin. Poa, leer o contar. Cochi, dormir. Cua, comer. Oni, beber. Tlacuica, cantar. Cuica. Tlacuica y cuica es variante. Mistotili, baila. Mistotili. Aquí está una interrogante. Tlen mitzpactia. Y se puede dar respuesta con estos verbos que están de este lado, por el lado derecho. Nexpactia, Niconis, Y Octli, bueno, hasta acá, estas son las diapositivas de... Ajá. Tlen mitzpactia. Cada Niconis, uno de ustedes va a decirlo aquí en náhuatl, de los que están acá o de los que ustedes se acuerden. Tlen mitzpactia. Nexpactia, Nicochis, Octli. Ajá. Me gusta tomar pulque, ¿no? Ajá. ¿Sí, verdad? Sí, es correcto. ¿Sí? ¿Alguien más? Cuando dice Tlen Mispactía es ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Ah, ok. Ajá. Tlen mitzpactia, ¿qué te hace feliz? Ujú. Por ejemplo, nehuan nechpactia, tlacuica. Nehuan nechpactia, tlacuica. A mí me hace feliz cantar. Ujú. Estos son de los verbos que están de este lado, pero igual pueden decir alguno de ustedes que tengan en mente. ¿Ya empezaron? ¿Quién sigue? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Sí, Temashtiani, una pregunta. Con los verbos se puede también poner como cuica, no cuica, como mi canto, también se puede hacer así. Sí, sí. Ok. No Entonces, cuica porque vamos. ya me estoy refiriendo a mí, no. Es posesivo. Por ejemplo, tlen mitzpactia, no cuica. ¿Alguien más? Maestro, Ajá, como Huesca, reír, es correcto. Huetzca, reír. Choca, llorar, ¿verdad? Paqui, Ajá, feliz. sí, Raptoa, hablar. Nesnemi, caminar. así es. A ver, yo puedo decir, Sí, adelante. Tlenipactía,
Minitotis. No es correcto. Sí, ¿alguien más? Yo Temastiani, Adelante. Tlen Mitzpactia, Mixtoltili. Mistotili. ¿Qué más? ¿Cuál? ¿Alguien más? Nehuat Temestiani. Nehuat Nitzpactia Cuica, Mixtotía y Huancochi. Ah, ¿cuál? Tlaxtahua. ¿Oxe? ¿Alguien más? Temachtiani, ¿cómo se dice comer? Tlacua. Tlacua, comer. Tlacuali, comida. Quema, quema. A lo mejor ahí diría Maestro, ¿y Cuá qué quiere decir, maestro? coa. Coa. Coa es es una variante. Coa. Ujú. ¿Alguien más? Si no, para ir cerrando esta clase sobre Temasiani, puede ser Newa Mitzpactia, ¿cómo quedaría ahí? Nomitoti, nomistotilis. Nomitotilis. Oh, quema. Nomistotilis. Ajá. Puede quedar así. Porque aquí mistotili mistotili baila. No mistotilis. Mistotilistli. Nechpactia mistotilistli. Quema. Nexpactia, Tlacua, Pozoli. Ujú. Sí, está bien. Nechpactia. A lo mejor ahí vamos a ponerle igual O nada más el Cuá. no. Le vamos a poner el posesivo no. Mm, No, no tlacual. no Tlacuatl. Ok. No No tlacual Tlacuatl, pozoli. Pozoli. Ok. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, entonces con esta diapositiva culminamos lo que son los adjetivos posesivos y bueno, no sé si alguien tenga dudas sobre los trabajos a realizar sobre los posesivos, adjetivos posesivos. Puede comentarlo antes de que pasemos a la clase de hoy, que es sobre los prefijos de objeto en la lengua náhuatl. ¿No? ¿Todo bien? Las dudas salen cuando hacemos la tarea. Bueno, entonces ahí me los hacen saber en el grupo o en el WhatsApp Sí, personal. Temastiani, ahí le comentamos las dudas cuando hagamos la Bueno, tarea. muy bien. Entonces iniciamos lo el- sobre los
prefijos de objeto en la lengua náhuatl. Aquí tenemos en pantalla sobre dos personas que se están mirando. La señora dice nechita y el señor dice nimitzita. Nechita, nimitzita. Ahorita vamos a ver qué se refiere con esto. Ya ustedes lo van a entender. Nos dice que en náhuatl los prefijos de objetos se usan para indicar qué o quién recibe la acción del verbo. Estos prefijos se colocan antes del verbo y pueden referirse a objetos directos, lo, la, los, las, o indirectos, me, te, le, nos, etc. Combinaciones, esta se puede combinar con el sujeto. En náhuatl el verbo incluye tanto el sujeto como el objeto en su forma. Y aquí tenemos dos ejemplos. Dice Nimitztlazohtla, Nimitztlazohtla, yo te amo. Tenemos el ni que se refiere a yo de sujeto. Mitz es el de objeto que vimos ahorita, mitz, y tlazostla, que es el verbo amar. Entonces todo junto dice nimitztlazostla, yo te amo. El otro, techmaca, nos da algo, techmaca. Tech a nosotros, que nos da algo a nosotros. Y maca es dar. Maca es el verbo dar. Maca. ¿Sí? Qué mal. ¿Alguien levantó la mano? Temastiani, sí, pregunta. Aquí es donde me confundo un poquito, porque a veces como se usa el posesivo no, y aquí se está usando ni. ¿Me podías explicar un poquito Este ni más? es de sujeto. Este es yo, de ni. Ahorita, vamos a ver los archivos. Y si no, enseguida disipamos las dudas. Oh, sí, ya le entendí. Gracias, Temastiani. Ujú. Bueno, aquí ya tenemos la tabla para que no se les dificulte. Estos son los prefijos de objeto, que es nech, mit, ki, tech, anmech y kin. El nech se refiere a me, mit, te, ki, le, tech, nos, amech, les, a ustedes y kin, ellas o ellos. Por ejemplo, en el prefijo de objeto nech, vamos a ver unos ejemplos. Nech, kowili. Nech, kowili. Nech es el prefijo de objeto y kowili es un verbo. Nech kowili se yelot. Cómprame un elote. Cómprame. Nechmaca se tlaxcali. Nech maca se tlaxcali. Dame una tortilla. Estos van juntos. Pues no sé si alcanzan a distinguir ahí en la pantalla. Si no, lo voy a hacer un poco más grande para que ustedes vayan viendo cómo es que se componen. Esto es la aglutinación de
un prefijo de objeto y un verbo, ¿sale? Entonces dice Nechkowili, cómprame, Nechkowili, cómprame. Se yelot, un elote. Ajá. Sí, el que levantó la mano. Temastiani, entonces, ok, entonces ahí es donde ya me acordé, donde me confundo. Ah, porque aquí está usando ni, pero entonces no, en este contexto no se usa negua, No, ¿verdad? Pero es como, significa lo mismo, ¿verdad? Porque es yo, sí. pero es, En español creo que, por ejemplo, comprar, Kowili, comprar. Y en aquí por eso es la raíz del me, nech, me. Cómprame, cómprame. Nech, Kowili. Y el otro, nech, maca. Maca es dar, dame. Entonces no sé si de ahí se vaya entendiendo. Igual esto les digo que esto es la aglutinación del prefijo de objeto con un verbo. Este va junto, nechkuwili y nechmaka. Nada más que aquí los voy separando para que ustedes vayan identificando cómo es que se aglutinan estas dos palabras, que es el prefijo de objeto y un verbo. Maestro, también ahí puede ir mitznamakili, makilitis, Sí, pero va a ir en mit. mit, ajá, por Ajá. eso aquí, mitznamakilitis, Ajá, mitznamakiltis. kiltis, ajá. Te venderá. Ujú. Sí, Y entonces, kinkowiliski, sí, ese es en ki. Ahorita, esto es un cuadro general. Ya ahorita vamos a desglosarlo. ok, ¿Sale? maestro, sale, maestro, quema. Entonces, el nechkuwili, seyelot, cómprame un elote, nechmaca tlaxcali, dame una tortilla. Tenemos el mit, Mitzcowilis seyelot, te comprará un elote. Mitzcowilis seyelot, te comprará un elote. Mitznamakiltis atoli, te venderá atole. Mitztlazohtla, te cuida, te cuida. Ni mitztlazohtla, yo te cuido, te cuido. Ni mitztlazohtla. Ese es otro significado. Sí, Cuidar también. sí, Oh. ni mitztlazohtla. Ujú. Vamos poniendo como ejemplos. No sé, bueno, ustedes en sus anotaciones o en los archivos que les he compartido, me imagino que ustedes ya los leen, los indagan, los comprenden, los estudian. Y por eso ustedes van identificando esta parte. Pero qué bueno, eso quiere decir que sí le están poniendo interés. Ujú. Entonces, Nimitzlazotla, yo te cuido, o Mitzlazotla, Nimitzlazotla, te cuido. Igual, aquí tenemos el ni, el mit y el verbo tlazotla. Igual se aglutinan. Igual puede ser yo te amo. Ajá, sí, Ajá, ok. es correcto. Si quieren le ponemos para que nos pase desapercibido. Póngale, maestro, por favor. Ya está. El otro es ki. Kiko Willis, se hielo. ¿Le comprará qué? Un elote.
Exactamente. Kiko Willis. Kiko Willis Yelot le comprará un elote. Y ponemos otro ejemplo. Kinamakiltis se Kinamakiltis Yelot. Kinamakiltis Yelot. Le comprará no, Kikoniltis a Kikoniltis atoli. Kikoniltis. ¿Cómo podemos decir en español? ¿Le hará tomar atole? ¿Tomará atole? Ajá, Kikoniltis quiere decir que a otra persona le va a dar atole. A lo mejor en su boca, alguna persona que esté enfermo no puede tomar por sí solo, le dará atole, ¿no? Le da atole. Le dará atole, o le O dará de beber atole, ¿no? ajá, de tomar, ¿no? Atole. Ajá, de tomar. Le dará de tomar atole. Ujú. Atole. Y con iltis atole, le dará de tomar atole, ¿sí? Ujú. Ese es otro ejemplo con ki. Vamos con tech. Techcowilis yelot. Nos comprará elote. Techcowilis yelot. Nos comprará elote. Igual podemos decir Techcowilis atoli. ¿Qué quiere decir en español? Le comprará. Nos. Sí, nos comprará atole. Ajá. Ujú. Y el amech. Amech les a ustedes. Amechcowilis que está entre paréntesis. Este es el pluralizador. Amechcowilis que yelome. Les comprarán elotes. Elotes. Ujú. Les comprarán elotes. Ujú. Amechcowilis que atoli. Les comprarán atole. Lo escribo para que. Y con Willisket. Amech. Willis. ¿Qué? Aquí ya le puse todo junto. Lisque. Lisket. Amechkuliske atoli. Ujú. Amechkuliske atoli. Les comprarán atole. Amejuame amechkuliske atoli. Ustedes les van a comprar atole. ¿Quién? Ellas o ellos. ¿Quién kubiliske y el home? Ellos o ellas les comprarán elotes. ¿Vale? Sí se va entendiendo este cuadro, porque esto es lo que van a realizar ustedes. Quema. Y finalmente nos enfocamos a este cuadro.
Aquí tenemos las personas, primera, segunda, tercera en singular y primera, segunda y tercera en plural. Las primeras tres son singular, nech, mit y ki. Y las otras tres son en plural, tech, porque es más de uno, tech, amech y kin. Por ejemplo, tenemos el verbo ita, que es ver, nech, ita, él, ella me ve. Mitz, Yo te veo. mitzita. Bueno, aquí es mitzita, mitzita. Yo te veo. Quita. Kiita. Lo o la ve. Tech, techita. Él o ella nos ve. Nos ve. Amechita. Los veo a ustedes. Y quien ita los o las ve. Entonces, no sé si con este cuadro ya queda mejor entendido. Ujú. Sí. Háganmelo saber porque ahorita vamos a realizar algunos ejercicios, no se preocupen. Nos va a Entonces, mandar esta última presentación, ¿verdad? sí, se los voy a Sí, compartir. porque esa no está en lo que nos mandó la vez pasada, No, esta es la de la clase de hoy. la clase de hoy. Ah, ok. Ajá. Ujú. Este es sobre los prefijos de objeto en la lengua náhuatl. Esa es la clase de hoy. Ajá. Entonces, aquí está claro el ejemplo. Y pues vamos a aplicarlo con otro verbo. A ver, díganme uno ustedes que conozcan. Correr. Correr, Motlagua, tlaloa, Motlaloa. Nemilia, pensar. nemilia, Ok. ajá, nemilia, entonces, ¿cómo va a ser en nech? Nech, Nemilia. Exactamente, nech, nemilia, nech, nemilia. El siguiente, Mitz, Nemilia. Pero que, ¿cómo diría? ¿Me pienso? ajá, él o ella me piensa. Me piensa. Ujú. Nech, nemilia, nimitz, nemilia, yo te pienso. Piensa. Nimitz, Mitz, Nemilia. nimitz, Mitz, Nemilia. nimitz, Yo nemilia, te pienso. ajá. Eso me gusta. Nimitz, Yo te nemilia. pienso o ella me piensa. Ajá. Órale. ¿Con quién? Y Nemilia. Y Emilia, exactamente. Nemilia. Lo pienso o la pienso. ¿Quién Emilia? Sí, Lola. ¿Quién Emilia? Un comentario, maestro. Hola. No, aquí lo pienso. ¿Se O puede la decir pienso pienso. en ti? Ajá, ¿quién Emilia? Sí, Piensa en ti o piensa en mí. así es.
Kinemilia. Ajá, Emilia. Kinemilia. Sí, lo piensa. Lo piensa ¿Lo Ajá, piensa o la pienso? o la ajá, pienso. sí, Lo o la pienso. ajá, Touch. ujú. Pero sí, también es aplicable lo que como se comentó. Kinemilia. Nada más que como aquí seguimos una regla para que no nos confundamos. El otro, Technemilia. Technemilia. Él Technemilia. o ella nos Se piensa. me, Ajá, se me tiene, ajá. ¿no sería Technemiliaque? O ahí no va. ¿Cuál? Technemiliaque, en esa que vamos de tech, por el plural. Sí, ¿Sí? él o ella, porque Nos bueno, piensa. aquí, ajá, él, ella nos piensa. Somos muchos, Ah, está pensando en nosotros, él o ella. ah, Ella Ajá, nos piensa. ujú. Ajá. De otra manera, pues podríamos decir que ella está pensando en nosotros, en Nosotros. Technemilia. o sea que como con el tech ya se entiende el plural y ya no es necesario el que. Ajá. Ah, Ujú. clásica macho. El otro, Amechnemilia. Emilia, ajá. Emilia, Emilia. Amechnemilia. Los Los pienso a pienso a ustedes. ustedes. Ujú. O pienso en ustedes. También podría Pienso en ser. ustedes. Sí, sí. De la forma literal sería los pienso a ustedes, pero así es correcto, pienso en ustedes. Ujú. Y el último, Kinemilia. ajá, Ahí nada más ¿quién? sería una sola N, ¿no? Sí, ¿quién? Emilia. Los pienso o las pienso. Ajá, los pienso o las pienso. Los o las pienso. Mm, Ujú. Así sería. Con el verbo nemilia. Temastiani, aquí en donde, aquí arriba donde dice Nechmelia, sería, yo me pienso, ¿no? Yo me pienso, o cómo sería, porque él y ella sería para la tercera persona. Ajá, nemilia. Ajá. En esta parte, la primera. Ajá, sí, en Nechmelia. Aquí, al traducir sería que me, me, pien- me me piensa nada más, pero no él y ella, ¿o sí? A lo mejor aquí ya va implícito. Me piensa él o ella. Sí, dependiendo de quién se trate, ya sea así. Ajá, Ok. sí. Aquí está y Nechmelia. Nemilia. Ajá. Él, ella está pensando en mí, me piensa. Ajá. A lo mejor, bueno, con este verbo está un poquito confuso, pero con el ita sí está un poquito más claro. Ajá, me Ujú. ve.
¿Sí? Depende de quién lo diga, si un varón o una mujer. Ajá, Exactamente. muy bien. Ujú. A Mm, lo mejor para ¿sabes, decir, Jenny? ¿sí? Ay, perdón. Por ejemplo, en este caso de Emilia, para distinguir entre la tercer persona del singular y la tercer persona del plural, se diferenciarían por contexto, ¿verdad? Porque se escriben igual, porque empieza en el verbo. Entonces no se diferencia el ki del kin, nomás es por contexto de lo que se esté hablando. Sí. ¿O no se le tiene que poner la N? ¿Quién? Ajá. Bueno, a lo mejor ese es, bueno, la diferencia entre el ki de la tercera persona en plural y singular sería el ki y kin. Ajá. Porque si digo nada más ki es lo o la. Y el kin es los o las. Entonces le hace falta una N, ¿no? Exactamente. Así de manera ortográficamente, así se debe de escribir. ¿Quién? Nemilia. Ujú. Ujú. Pero Oh, fíjense, ahorita les voy a pasar un archivo sobre, creo que no sé si es el náhuatl clásico. Aquí estos en el tercera persona del singular y en la tercera del plural no tienen prefijo y pasan así como, por ejemplo, ita, ita. Por ejemplo, Nemilia, San Emilia. Estos de la tercera persona en singular y en plural. Pero bueno, ese es del náhuatl clásico. Igual aquí no se les va a confundir. Nada más es como una información adicional para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de escribirlo. Y bueno, es otra información adicional que les puede, pues, ayudar o tengan un panorama más amplio sobre la escritura de nuestra lengua y principalmente en los prefijos de objeto. Ujú. ¿Hay alguna duda hasta acá? se pone más complejo. Sí. Emma, Con esos Nechi, Mitzi, y quién sabe qué tanto, bueno. sí, no Sí. vamos a poder dormir, Jenny. No, bueno, aquí miren, chequen el cuadro el que está antes de este, el de arriba, pues creo que está un poquito más, bueno, aquí ya son oraciones, pues, Ujú, ya les dará un panorama más amplio de cómo utilizar el Nech, Mitski, Tech, Amech y King. Ujú. Igual aquí en esta información sobre los prefijos de objetos, ¿ve? Nos dice que se usan para indicar qué o quién recibe la acción recibe del la verbo. acción. Ajá. En este caso, por ejemplo, en la combinación con el sujeto, pues ya está. Aquí está la combinación con sujeto, ni, yo, y mit, Ujú, de objeto, y tlazotla, amar. Ujú. El mit, aquí está, mit, y aquí está, ni mit, tlazotla. Y qué bueno que ya identificaron aquí, por ejemplo, ni mit, tlazotla, yo te cuido, y también bueno, se utiliza más en yo te amo. ajá, Igual es aplicable en yo te cuido. Ujú. Dependiendo del contexto, así como lo comentan ustedes, en qué contexto están. Por ejemplo, si ustedes están cuidando a un enfermo, pues prácticamente pues están diciendo, "Mitzlazotla, yo te estoy cuidando". Pero si ustedes le dicen a su pareja, pues ya significa algo más profundo, ¿no? Ya se enfoca sobre los sentimientos. ujú. Ujú. Pues sería la diferencia. Ajá. Pero bueno, no sé, ustedes ya en sus
tiempos libres, igual checan esta información, más la información que les voy a compartir. Igual, si quieren lo comparto un poco en pantalla para que ustedes identifiquen, porque esto ya es lo último sobre lo que les estaba, mostrando. Ya, prácticamente ahí termina con este cuadro y bueno, aquí les puse un diapositiva en blanco donde ustedes van a realizar la actividad, ¿no? Pero bueno, si se les dificulta, igual podemos estar trabajando esta semana esta parte e igual yo les voy a compartir algunos trabajos para que ustedes vayan identificando, puedan ir sacando información y haciéndolo de ustedes. Si les parece, ¿Qué Mastiani? adelante. Entonces les decía que este es el Quema. último. Y rápidamente, digo, les comparto la información sobre los prefijos de objeto. No sé si se ve en pantalla, este está en Word. Quema. Ajá, nos dice que, bueno, aquí aprender los prefijos. Con los prefijos de sujeto hay prefijos que marcan el número y persona de objeto directo de una raíz transitiva. Son los que siguen a continuación. Nech, Mitz. Si se dan cuenta, aquí nada más tiene la K. El tech, estos son los primeros tres en singular. Y los otros tres en plural es Tech, Amech y Kim. Kim, aquí está escrito, si se fijan, con la M y más adelante con la N. Con la N. Ajá. Esto es aplicable, puede ser de las dos formas. Y también nos dice que estos verbos, que estos prefijos siguen a los prefijos del sujeto, dando el orden canónico, prefijo de sujeto, prefijo de objeto y raíz transitiva. Por ejemplo, ti, nech, Ana, tú me tomas. Nimitz, Ana, yo te tomo. Nick, Ana, yo lo tomo. Antech, Ana, ustedes nos toman. Tik, tikin, mana, lo tomamos. Y titech, Ana, tú nos tomas. Namech, Ana, les tomo a ustedes. Nik in Ana, yo los tomo. Y aquí tenemos una ausencia. Y mitz, Ana, te toman. ¿Ven? Este es el sujeto, objeto y raíz. Y más adelante hay otra información sobre cómo cómo se van aglutinando estas raíces. Pero ya ustedes con calma, digo, van a identificarlo ahí en casita. Y si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber y con gusto les atiendo, los saco de dudas. Si es algo de información, pero sí es similar a lo que pues a lo que se habla de esta parte de la región de la montaña. Ujú. Pero y bueno, igual espero no confundirlos más porque lo que les di es lo básico para empezar. Y ya esto pues ya es un poquito más avanzado. Pero bueno, no sé si para que no los confunda o díganme ustedes si se los envío, adelante, y si no, no, porque puede que los confunda. No, sí, maestro, mándenoslo. Sí, ¿Sí? mándalo para estudiarlo, maestro. Ah, bueno. Bien, entonces, pues, antes de que se vaya el internet, se vayan los datos, no sé si tengan alguna duda sobre la clase de hoy, que es sobre los
prefijos de objeto. No sé si tengan alguna duda. Igual es momento de disipar. O si no, pues nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Le digo que esta semana vamos a estar trabajando. Voy a estar compartiendo algunos materiales para que a ustedes se les haga un poquito más fácil la comprensión de los prefijos de objeto. Entonces, la tarea es hacer estas oraciones con Nech, con los prefijos de objeto. Ajá, con Nech, Mit, Ajá. Ki, Sí, ajá. Ki, Tech, Tech, and Mech y Kin. y Kin. Ok. Ujú. No, y de lo otro hay bastantes palabras nuevas y todo. Sí. En la diapositiva anterior les va a apoyar, igual ya vienen algunos ahí, algunas frases. Algunas cosas. Ujú. Ajá. Ya en la próxima clase vamos a ver lo que es la partícula she. Igual les adelanto para que pues, los que ya tengan una noción, una idea, pues de esto se va a tratar la clase que viene. Y prácticamente creo que nos quedan como lo de 2, 3 sesiones y igual se culmina el curso. Por eso les comento que si tienen dudas, pues es momento de, Irla sacando. ajá, irlas sacando, presentándolas y los trabajamos. Sí, porque ya esto es lo último, pues ya son las últimas sesiones, creo que nos quedan como 3 o 4 y ya se acaba. Y nos va a dar el otro curso, ¿verdad, maestro? Pues sí, si gustan, pues vamos a seguir. Sí, sí, Va a ser ya maestro. el náhuatl, el 2 va a ser el que está, el intermedio, podríamos decir, para que no se oiga. Porque si digo avanzado, pues se van a asustar. Pero ya sí, ya es parte, pues, porque ahí ya vamos a entablar conversación. ¿Qué más, maestro? Emma, Uy. Ma. entonces, pues, si no hay más dudas, Timotasque, Jamanín, Chicuey, Tonali. Cachitopa, Sebastiani, Teoyo. ¿en dónde va a compartir el material? En el grupo de WhatsApp ¿El del de Náhuatl Toli? ajá, el de Nahuatlactoli. Ah, ok. O Sí, ya si estoy no, aquí en el grupo. si ya está. Sí, y Ajá. ahí lo voy a sacar. Caso Kamati Temastiani. ¿Quién eres, Ceci? Miren, no sé si se alcanza a ver en pantalla. Este es el icono del grupo del Nahuatlactoli básico. Ujú. Sí, ya estoy aquí en el curso, en el grupo, perdón, Ajá. para checar los materiales. Ahí están todos los PDF que han mandado, ¿verdad, Temastiani? Sí, ya están. Y también mandé el link para que se metan a Telegram. Ahí están todos también. Ah, bueno, ahorita lo compartimos. Sí, gracias. Gracias, hermanita. Nos vemos. Chimasehuican, Chimasehuican, amigo. Matimosehuican, Timotasque, Amanin, Matimosehuican. Chicuey. Tlastawi, maestro. Miguel Eso